Aún no, ahora sí y ya no. 3 patas de una silla para una silla de 3 patas. Aún no. No pensaba en otra cosa que no fuese seguir viviendo del cuento. Ni siquiera sabía qué era aquello de vivir fuera del cuento. Si le preguntarais en qué lugar se encontraba, seguro que no sabría responderos. Vivía en un estado entre la realidad y el sueño, ni dentro ni fuera, ni arriba ni abajo, ni lejos ni cerca. La realidad era una simple estructura que le servía de sustrato para crear atmósferas, para diseñar ambientes. En su mundo, el agua no era agua, ni la tierra tierra, ni el aire aire. En su infancia de Cinema Paradis cualquier cosa era susceptible de ser otra cosa. Un solo camino eran todos los caminos, una sola puerta eran todas las puertas, un solo cuerpo todos los cuerpos, una sola piedra todas las piedras, un solo escenario todos los escenarios. El cine se había convertido para él en un Stargate que lo teletransportaba a un mundo multidimensional en el que podía ser realidad sus múltiples fantasías. ¿Qué podía ser mejor que sentir la fuerza de Hércules, los pies ligeros de Aquiles, la protección de la divina Atenea, los consejos del ciego Tiresias, el amor de Minerva o de Afrodita? La magia del cine podía convertir una encina en el oráculo de Delfos, un olivar en el reino de Ítaca, una roca vulgar en el palacio de Príamo o en la mansión de Circe en la isla de Ea, un jardín de pueblo en el laberinto del Minotauro, una higuera en la cóncava nave con que Ulises escapó de las sirenas. Cuando oía mugir a una ternera branca le parecían los lamentos de la sacerdotisa Io. Si oía el viento en el cañaveral creía estar oyendo a Siringa tocando la flauta. En el laurel veía a Dafne, en la luna a Selene, en el arroyo a las náyades, en las copas de los árboles a Eolo, en las profundidades de la tierra a Hades. Aún no. Era un barquito pequeñito que no sabía navegar y que se obstinaba en seguir sin aprender más allá de las 6 semanas. Como Peter Pan, se negaba a crecer y enfermaba solo con pensar que un día dejaría de oír los cascabeles de Campanilla. La realidad era un cuento que había dejado para el final. Ni siquiera se la podía imaginar. Su imaginación no llegaba todavía tan lejos. Pero Cronos, el dios del tiempo, no distinguía entre realidad y sueño, y aún no. Descubrió que el tiempo también pasaba en los cuentos. Y colorín colorado, el cuento griego había acabado cuando el cuento hebreo no hacía más que empezar. En aquella historia cinematográfica de la Biblia, en solo 4 horas recorría el camino que llevaba del paraíso terrenal al Calvario y en apenas 10 minutos asistía perplejo a la creación del mundo. Y se hizo la luz. Y aún no vio que no era bueno ni malo, que era simplemente divertido. Separar las aguas del Nilo, convertir la lluvia en maná para el pueblo, aparecer en forma de zarza ardiente y de nube, comunicarse con los humanos a través de la voz, de los sueños, de las intuiciones, lo que ocurriera al cerrarse las aguas, las consecuencias de las 7 plagas de Egipto, los lamentos de los sodomitas, el terror de Isaías, los reproches de Job. Esas eran historias que dejaba a los aficionados a las experiencias gores y a los cuentos sádicos. A él le gustaba la magia blanca. Sin embargo, todo cambió cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La cosa se puso más seria, pero aún no. Todavía tuvo tiempo de divertirse un poco. Le resultó divertido ver a Jesús perdido en el templo y sermonear a los fariseos con tan solo 5 años. La amistad que le unía a sus amigas Marta y María en la ciudad de Betania y sobre todo fue una pasada resucitar a Lázaro, ni él mismo se lo creía. ¿Se imaginan lo que puede sentir un hombre que tiene en sus manos el poder de secar una higuera o de convertir el agua en vino? Hoy sería el puto amo de la fiesta. ¿Qué me dicen de andar sobre las aguas,
de calmar una tormenta, de devolver la vista a un ciego, levantar de su postración a un paralítico, o de curar con la palabra como el mejor de los logoterapeutas. Aún no. Se divirtió como nunca en la entrada de Jesús en Jerusalén a lomos de un pollino, al ver a los mercaderes del templo huir despavoridos, o la cara de Eneas poco antes de que se arrancase las vestiduras en el Sanedrín. Las cosas comenzaron a ir mal en la última cena, cuando Judas Iscariote, un tonto del capirote, quería a la fuerza devolverlo a la realidad y se lo quiso llevar al huerto de los olivos. Aún no salió del cine como alma que llevaba el diablo, no quería oír la palabra Calvario. Y estuvo 40 días y 40 noches leyendo cuentos tradicionales en una cueva del vallado, hasta que el último día se le apareció el diablo. Ahora sí, había dejado de ser aún no, cuando descubrió que el lobo en el cuento de Caperucita era el abuelo, cuando supo que Juan sin miedo no le temía a nada excepto al mismo miedo, cuando por muchos besos en los helados labios de la bella durmiente, ésta no despertaba, cuando vio al príncipe azul en cuclillas detrás de un brezo, cuando supo que el patito feo terminó asesinando cruelmente a su hermano y a su madre, cuando veía volver a la Cenicienta después de una noche de fiesta con los zapatitos de cristal en la mano, cuando vio a Pinocho pronunciar su discurso de investidura en la tribuna del Congreso, cuando se enteró de que habían nombrado al zorro guardián de las gallinas, cuando leyó en el periódico que Cortadillo y Rinconete habían sido propuestos para asesores financieros en una agencia de calificación internacional y el Buscón como socio honorario del círculo mercantil, cuando supo que Satán, el príncipe de las tinieblas, era un pobre diablo, cuando alguien le contó que Peter Pan se había suicidado a los 16 años, cuando vio al gigante egoísta hecho un mar de babas en un geriátrico de esta radio, cuando pudo ver con sus propios ojos cómo los enanitos del cuento, uno tras otro, entraban en un puticlub de carretera. Pero todavía no lo había visto y oído todo. ¿Qué habrían pensado ustedes si hubiesen visto como vio ahora sí a Mary Poppins masturbándose con el puño de su paraguas mágico en una buhardilla victoriana? Al rey de Lilliput haciendo espeleología por el interior del ano de Gulliver, a Huckleberry Finn con su uniforme de marine patrullando en el Mississippi, o a Pipi Casalnargas haciéndoselo con el pequeño tío. ¿Qué pensarían ustedes si hubiesen visto a Pocahontas en una reserva india, al oso Yogi viviendo en una ruinosa jaula de circo, al niño de la selva trabajando como seringueiro en la Amazona, a Bambi colgando de las poderosas mandíbulas del Rey León? Todo cambió para uno, cuando ahora sí pudo ver a los Dalton convertidos en banqueros, a Cruella de Vil al frente del Fondo Monetario Internacional y al cerdito astronauta, presidente de los Estados Unidos. Ahora sí, se convirtió en ya no, cuando se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo del cuento, cuando ya no sabía distinguir la realidad del sueño, cuando ya no podía seguir escapando a la realidad. Ya no se dio cuenta de que el cuento se acababa cuando vio venir a la moraleja tirándole de las orejas, pellizcándole las mejillas, retorciéndole en la nariz, arqueándole las cejas, pintando de blanco su perilla. Ya no. Supo que se acercaba el final cuando alguien le contó el cuento de un niño encerrado en el cuerpo de un viejo y descubrió que aquel niño era él. Cuando se percató de que toda su vida había sido un juguete de los cuentos, oscilando como un péndulo entre el bien y el mal, el premio y el castigo, los silbidos y los aplausos, cuando por fin se dio cuenta de que toda la vida es cuento y de que los cuentos son. Hey, hey, Vicky, hey, zieh fest das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde dran.